La escena es estremecedora, el sol se oscurece, la tierra tiembla violentamente y la gente huye a esconderse en cuevas presa del pánico. No es una película apocalíptica de Hollywood, sino una antigua profecía bíblica. Entre las páginas de la Biblia, hay un libro que pinta visiones tan sobrecogedoras que muchos lo consideran el más aterrador de todos. Ese libro es el del profeta Isaías. ¿Por qué Isaías, un texto escrito hace más de 2700 años, podría ser el más espeluznante de las Escrituras? Sus capítulos están llenos de imágenes de juicios divinos, destrucciones cataclísmicas y advertencias que resuenan con un tono de urgencia y temor reverente. De hecho, mucho antes de que el libro de Apocalipsis hablara de bestias y jinetes, Isaías ya describía cómo la humanidad correría a las cavernas ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Desde las primeras líneas, este profeta no se anda con rodeos, se habla de ciudades reducidas a ruinas, de naciones temblando ante la ira de Dios, y de un juicio futuro que pondrá los pelos de punta a cualquiera. Pero lo más inquietante es que entre todas esas visiones sombrías hay una revelación sorprendente, un mensaje oculto que pocos anticipan. Hoy exploraremos por qué el libro de Isaías puede helarnos la sangre y a la vez brindarnos una verdad que tal vez nunca imaginaste. Prepárate para un viaje narrativo profundo y emocional por las páginas de Isaías, donde cada palabra sagrada cobra vida y nos confronta. Antes de continuar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de historias sagradas. Si valoras estos relatos bíblicos y sus enseñanzas, considera suscribirte al canal para acompañarnos en más viajes a través de las Escrituras. Tu presencia es importante en esta misión de descubrir juntos los misterios de la fe. Para comprender el carácter aterrador de Isaías, ayuda a situarnos en su época. Imaginemos a Jerusalén alrededor del siglo 8 a.C. El profeta Isaías vivió allí, sirviendo como voz de Dios durante el reinado de varios reyes. Era un tiempo convulso. El pueblo se había apartado de la justicia y la pureza que Dios les pedía y un ejército enemigo, el imperio asirio poderoso y despiadado, se cernía en el horizonte como una tormenta de destrucción inminente. En las calles polvorientas de la ciudad santa, la gente quizás intentaba vivir su vida cotidiana, pero sobre ellos pesaba una sensación de peligro y decadencia moral que pocos querían reconocer abiertamente. Isaías, hijo de Amós, fue llamado para ser heraldo de malas noticias si el pueblo no cambiaba. Su tarea no era nada envidiable. Debía anunciarle a su propia nación que la ira de Dios estaba a las puertas. Llagas que nadie ha limpiado ni vendado. Les dice que su rebeldía los ha vuelto como una ciudad infiel, llena de asesinatos. Imagínate la tensión en el aire cuando Isaías proclamaba estas cosas en las plazas, rostros de asombro, de rabia, de miedo. Desde el primer capítulo, sus palabras son duras como un martillo. Compara a la nación con un cuerpo lleno de heridas infectadas. Les advierte que si siguen así, serán consumidos por la espada enemiga. No era fácil escuchar que la protección divina podía volverse juicio inminente. Este valiente profeta caminaba las mismas calles que sus oyentes, conocía sus rostros y sus nombres. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser para él mismo pronunciar sentencias tan severas, sabiendo que muchos lo odiarían por ello? En sus oráculos, anunciaba que ciudades serían arrasadas, que reyes caerían y que ni siquiera Jerusalén, la joya de Judá, estaba a salvo de la corrección divina. Sin embargo, Isaías amaba a su pueblo y obedecía a Dios, así que no suavizó el mensaje. Cada profecía que salía de sus labios era un llamado urgente al arrepentimiento, pero también un anticipo escalofriante de lo que vendría si no escuchaban. Y tristemente, la historia muestra que muchos no quisieron escuchar. Las profecías de Isaías no se limitaban a su pueblo, abarcaban a todas las naciones de alrededor, pintando un panorama de juicio universal. En una serie de oráculos, el profeta anuncia la caída de potencias orgullosas y la ruina de ciudades enteras. Imagina a Isaías de pie proclamando en Jerusalén: Babilonia caerá, sus ídolos no podrán salvarla, Moab será devastada en una noche, Damasco dejará de ser ciudad. Cada nombre resonaba con terror en los oídos de quienes escuchaban. Ningún imperio, por grande que fuese,
escaparía de la justicia divina. Era impensable, los reinos más temidos de la época, reducidos a nada por el poder de Dios. La profecía contra Babilonia, en el capítulo 13, es particularmente escalofriante. Isaías describe un día de Jehová tan terrible que toda mano se debilitará y todo corazón humano desfallecerá. Los rostros se les encenderán de terror al ver la calamidad venidera. Es como si hasta las estrellas se negaran a brillar ante la magnitud del juicio. La gente quedará paralizada de espanto, agarrada por angustias como dolores de parto. El profeta habla de señales cósmicas. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estas imágenes luego las vemos en el Apocalipsis final del Nuevo Testamento, pero aquí ya estaban, saliendo de la boca de Isaías siglos antes. Solo esa idea, que el mundo entero pueda convulsionar bajo la ira divina, bastaba para quitar el sueño a cualquiera que tomara en serio sus palabras. Como si eso fuera poco, Isaías también nos regala uno de los pasajes más enigmáticos y temidos de la Biblia, la caída del lucero de la mañana. Hablándole al rey de Babilonia en el capítulo 14, el profeta exclama: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana». La imagen es poderosa y espeluznante, un ser de luz arrojado a las profundidades por su arrogancia. Muchos han visto en este verso un eco de la caída de Satanás, el ángel rebelde. Ya sea una metáfora poética o un vistazo al mundo espiritual, nos deja una lección aterradora. Ni siquiera las criaturas celestiales altivas se libran del juicio. Isaías comienza anunciando: «Miren, el Señor va a arrasar la tierra y dejarla desolada, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes». El mensaje de Isaías es claro en este punto: no hay refugio para el mal, ni en la tierra, ni en el cielo, cuando Dios determina poner fin a la injusticia. En otras palabras, ricos y pobres, poderosos y humildes, todos por igual enfrentarán este juicio. Después de pronosticar el destino de naciones específicas, Isaías hace algo aún más audaz: extiende su mirada profética a todo el mundo conocido. Lo que sigue en su libro es tan impresionante que los estudiosos lo llaman el pequeño Apocalipsis de Isaías. Es decir, no hay a dónde correr cuando el día de la justicia de Dios ha llegado. Isaías habla de cielos convulsionados y de una tierra que se estremece hasta sus cimientos. Y con razón, al leer el capítulo 24, uno siente que el fin de la tierra ha llegado. No habrá escapatoria ni distinción de rango. Lo mismo le pasará al pueblo que al sacerdote, al siervo que a su amo, a la criada que a su señora. La imagen es devastadora: la tierra agrietada, hecha pedazos, tambaleándose como un ebrio bajo el peso del pecado de sus habitantes. Estas profecías debieron dejar atónitos a los contemporáneos de Isaías. Sin embargo, allí estaba, anunciado negro sobre blanco en las palabras del profeta. Isaías pinta un mundo en ruinas, las ciudades en caos, las canciones de alegría convertidas en silencios lúgubres, y advierte a: el que huya del terror caerá en el foso, y el que logre salir del foso, quedará atrapado en la trampa. Esta visión apocalíptica de Isaías es tan intensa que rivaliza con las descripciones del libro de Apocalipsis, escrito siglos después. De hecho, muchos pasajes parecen espejo uno del otro. Incluso menciona algo asombroso: aquel día, el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Una alusión a que no solo los seres humanos, sino también las fuerzas espirituales malignas, serán juzgadas. Imagina lo que habrían sentido las personas al oír estas palabras en tiempos antiguos. Era como si de pronto se les revelara el destino último del mundo, un final aterrador en el que Dios mismo interviene para limpiar la maldad de la creación. Nadie esperaba escuchar acerca del derrumbe total de la realidad tal como la conocían. A lo largo del libro, Isaías vuelve una y otra vez a imágenes de la ira divina desatada, para recalcar que Dios no tolerará el mal para siempre. Un pasaje que eriza la piel aparece en el capítulo 34. El profeta describe la suerte de las naciones rebeldes con crudeza impresionante. Los cadáveres de los enemigos quedan tirados sin sepultura. El hedor de la muerte lo inunda todo.
y los montes se disolverán con la sangre de ellos. Es una visión de destrucción total, cadáveres abandonados, pestilencia en el aire, montañas empapadas de sangre. El cielo mismo se oscurece y se enrolla como un pergamino. Las estrellas caen como hojas secas de una vid. Uno casi puede sentir el aire pesado de humo y muerte al leer esos versículos. Son palabras que nos hacen contener la respiración y darnos cuenta de la seriedad con que la Biblia presenta la justicia de Dios. Más adelante, en otra imagen, igualmente escalofriante, capítulo 63, Isaías ve a un guerrero celestial que viene de Edom con sus vestiduras empapadas de rojo. Ese guerrero resulta ser el Señor mismo, ejecutando su venganza, pisando a las naciones en el furor de su ira. La escena es simbólica pero no por ello menos sobrecogedora. La sangre de los malvados salpica sus ropas como jugo de uvas en el lagar. Imaginar al Todopoderoso de esa manera resulta por un lado aterrador, porque confirma que ningún acto de maldad quedará impune, pero por otro lado reconforta, porque implica que al final la justicia triunfará sobre la crueldad. Todas estas visiones terribles tenían una finalidad: sacudir la conciencia adormecida de la gente. Cada imagen de terror sagrado subrayaba la santidad absoluta de Dios y su determinación de purificar el mundo del pecado. Para los malvados eran escenas para temblar, pero para los humildes y oprimidos, esa misma pintura del juicio traía un rayo de esperanza. En medio de tanta oscuridad, Isaías comenzaría pronto a encender luces de esperanza que brillan aún más intensamente tras la sombra del juicio. Dios no ignoraría su sufrimiento, ni permitiría que la injusticia reinara sin fin. Si este recorrido por las impactantes visiones de Isaías te tiene intrigado, te invitamos a apoyar este contenido. Un simple me gusta o compartir el video con alguien que apreciaría estas reflexiones nos ayuda enormemente a continuar explorando las Escrituras juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. No podemos hablar del terror sagrado en Isaías sin mencionar la experiencia personal que marcó su vida para siempre. Antes de proclamar todos esos mensajes al pueblo, Isaías tuvo una visión que a él mismo lo hizo temblar hasta lo más profundo. Toda la tierra está llena de su gloria. En el capítulo 6 relata cómo, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, y la orla de su manto llenaba el templo. El templo se estremeció y se llenó de humo. Porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Serafines de 6 alas lo rodeaban, clamando uno al otro con voces que sacudían los cimientos: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La escena era de una grandeza indescriptible, pero también abrumadora. Isaías, ante la pura santidad de Dios, sintió pánico reverente. La conciencia de su propia impureza lo golpeó de lleno. Desesperado, exclamó: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! En ese instante, el profeta pensó que moriría al haber visto con sus propios ojos al Dios 3 veces santo. Pero lo que sigue es profundamente conmovedor. Uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido tomado del altar y tocó con él sus labios, diciendo: mira, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En medio del terror llegó la purificación. Isaías experimentó la gracia divina. Ese Dios santo que juzga el pecado también provee perdón y limpieza, sabiendo de primera mano tanto el peligro de ignorar a Dios como la posibilidad de encontrar perdón en Él. Al recobrar el aliento, oyó la voz del Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Con el corazón encendido, Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Así comenzó su misión profética. Este momento revela algo esencial. Detrás del mensaje severo de Isaías hay un Dios que anhela la redención, no la destrucción. La visión del trono le mostró al profeta que la santidad de Dios es imponente y hasta aterradora. Sí, pero también que su misericordia es real para el que se humilla. Isaías salió de aquel encuentro transformado. Con esa mezcla de temor y esperanza en el corazón se dispuso a hablar al pueblo. En medio de las visiones de juicio y oscuridad,
Isaías entretejió algunas de las promesas más hermosas y esperanzadoras de toda la Biblia. Es como si en la noche más profunda encendiera pequeñas lámparas de fe. Por ejemplo, en pleno caos y peligro, Dios le dio a Isaías un mensaje sorprendente. Una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este anuncio, en el capítulo 7, debió dejar atónitos a sus oyentes. ¿Un niño como señal de la presencia divina entre nosotros? En aquellos días tenebrosos, la sola idea de que Dios estuviera con su pueblo de una manera tan tangible era un rayo de luz en la oscuridad. Poco después, Isaías pronunció palabras que han resonado por siglos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y esa no fue la única promesa. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías hablaba de un futuro rey ideal, un descendiente de David, que traería paz sin fin y verdadera justicia. Imagínate escuchar esto mientras las amenazas de guerra aún pendían sobre la nación. En medio de tanto terror anunciado, de pronto se perfilaba la figura de un Salvador. Para los fieles en Israel debió ser como agua fresca en el desierto, saber que después del castigo habría restauración y un reino de paz duradera. Isaías continuó dibujando ese futuro glorioso con pinceladas inspiradoras. En el capítulo 11, describe un tiempo casi paradisíaco. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se recostará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Es una visión de armonía que contrasta fuertemente con las escenas de sangre y fuego de capítulos anteriores. Siempre hay una promesa de que la luz vencerá a la oscuridad, de que un Emanuel vendrá a cambiarlo todo. Aquí toda la creación está en paz bajo el gobierno de ese rey justo enviado por Dios. Son palabras poéticas que han dado esperanza a generaciones enteras, recordándonos que tras la tempestad llega la calma. En Isaías, por más aterradoras que sean las profecías de juicio, nunca son el capítulo final. Hablad al corazón de Jerusalén, que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, y esa revelación de esperanza, en medio del horror, podría sorprender a quien solo vea a Isaías como un libro de temores. A partir de cierto punto, el libro de Isaías da un giro notable, de la condena pasa al consuelo. Después de anunciar que Jerusalén sería castigada y su pueblo llevado al exilio, Isaías comienza a pronunciar palabras de aliento, anticipando la restauración. Al final, la misericordia triunfaría sobre el castigo merecido. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estas frases, al inicio del capítulo 40, son un bálsamo inesperado. Después de tantos capítulos advirtiendo que los pecadores pagarían por sus faltas, de pronto, Isaías anuncia que alguien más cargaría con ese castigo en lugar de nosotros. En lugar de un guerrero triunfante, Isaías vio a un siervo de Dios que sería rechazado y quebrantado. Imagina a los desterrados de Israel leyendo esto y llorando de esperanza. Dios no los había olvidado. Y luego afirma: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El Dios que les advirtió con juicio, ahora les hablaba con ternura, prometiendo que volverían a casa. Es una de las imágenes más sobrecogedoras y inesperadas de toda la Escritura, la justicia y la misericordia encontrándose en la figura de un siervo humilde. Pero la revelación más asombrosa de Isaías aparece en los capítulos 52 y 53. Allí el tono se vuelve conmovedor al presentar a un personaje misterioso, el siervo sufriente. La Escritura lo describe como despreciado y desechado, un varón de dolores. Qué desconcertante debió ser esto para quienes escuchaban. Un inocente sufriría por los culpables para traerles paz y sanidad. Para los creyentes cristianos, este siervo sufriente apunta claramente a Jesucristo, quien siglos más tarde entregó su vida en la cruz por la humanidad. Pensar que Isaías profetizó de forma tan precisa el amor sacrificial de Dios es escalofriante y esperanzador a la vez. El libro, que empezó con severas advertencias de juicio, termina revelando el camino de la salvación. Esta es, sin duda, la mayor sorpresa que Isaías nos tenía reservada,
que el mismo Dios que es fuego consumidor contra la maldad es también el Dios que ofreció a su propio Cordero para salvarnos. Al llegar a este punto, vemos con claridad por qué el libro de Isaías puede considerarse el más aterrador de la Biblia. La verdadera razón va más allá de sus visiones apocalípticas. Isaías nos confronta con la santidad inquebrantable de Dios y la seriedad de nuestro pecado. Nos pone un espejo delante, reflejando nuestra rebeldía, y nos advierte que el juicio divino es una realidad ineludible. Esto, con razón, da miedo. Leer a Isaías es como pararse al borde de un abismo moral y entender que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios es paciente, pero también es justo y no dejará el mal impune para siempre. En tiempos donde muchos toman a la ligera la idea de un Dios justo, Isaías irrumpe como un trueno, recordándonos que el creador del universo es amor, pero también fuego purificador. Lo sorprendente es que todo ese terror tiene un propósito redentor. Dios no revela estas cosas para infundir un terror vacío, sino para despertar un temor reverente que sacuda el alma y nos mueva a cambiar. El objetivo de Isaías no fue simplemente asustar a su pueblo, sino llamarlo al arrepentimiento y a la fe. Cada calamidad anunciada venía acompañada de un llamado: vuelvan a Dios mientras hay tiempo. De hecho, la historia confirma que muchas de las profecías de Isaías se cumplieron al pie de la letra. Jerusalén cayó, Babilonia cayó, el pueblo fue exiliado y luego regresó, lo cual da aún más peso a sus palabras sobre el futuro último. Isaías nos obliga a tomar en serio nuestro destino eterno. Esto nos deja una pregunta inquietante: si tantos de esos anuncios aterradores ya se cumplieron, ¿qué nos hace pensar que lo que resta no sucederá? Sus páginas susurran al corazón que el mismo Dios que juzgó la maldad en el pasado, un día pedirá cuentas finalmente al mundo entero. Isaías, con todo lo sombrío de sus juicios, es también un evangelio anticipado. Anuncia buenas nuevas de perdón y ofrece un camino de regreso. En última instancia, lo más pavoroso sería ignorar su mensaje y fingir que no importa. Ignorarlo sí que da verdadero temor, pues el libro muestra lo que ocurre cuando la gente cierra sus oídos a la voz de Dios, pero al mismo tiempo revela la increíble gracia disponible para quien los abre. La elección es nuestra: permanecer indiferentes, arriesgándonos a enfrentar el lado más severo de Dios, o dejarnos alcanzar por esa revelación sorprendente de su amor y hallar refugio bajo su misericordia antes de que llegue el día final. Así terminamos este recorrido por el libro de Isaías, un texto que combina lo aterrador con lo sublime, porque nos muestra sin anestesia la realidad del juicio divino y la oscuridad del pecado humano. Hemos visto cómo sus páginas nos hacen estremecer con visiones de juicio implacable, de un Dios cuya santidad abraza al mal como fuego consumidor. Pero también hemos descubierto que, dentro de ese mismo libro, late uno de los mensajes más profundos de esperanza y redención. ¿Por qué Isaías es el más aterrador de la Biblia? Y sin embargo, la revelación que nos ofrece podría sorprenderte. En medio de todo ese terror, Dios había planeado una salvación asombrosa. Isaías deja ver que el propósito final de Dios no es la destrucción, sino la restauración, que detrás del trueno de su justicia, siempre ha estado el susurro de su amor llamándonos de vuelta. El impacto de Isaías perdura hasta hoy. Es un llamado a no tomar a la ligera las cosas de Dios, a dejarnos penetrar por un santo temor que despierta el alma, pero al mismo tiempo, es una invitación a abrazar la gracia que Él extiende. Quizás lo más poderoso de Isaías es cómo nos obliga a enfrentar nuestras mayores inquietudes espirituales. ¿Estamos preparados para encontrarnos con un Dios tan santo? Isaías nos señala las respuestas. El mismo Dios al que debemos rendir cuentas es quien provee la salida a través de su siervo, de ese Emmanuel, Dios con nosotros. En cada generación, el libro sigue susurrando: ven, aunque tus pecados sean como la grana, como nieve, serán emblanquecidos. Nos deja con la imagen de un Dios que levanta al humilde que tiembla ante su palabra. La travesía por Isaías nos ha llevado por escenas de terror y de gloria, por lágrimas amargas y gozo indescriptible. Que su mensaje cale hondo en nuestros corazones, que la alarma divina nos despierte cuando haga falta,
y que la promesa de paz nos sostenga. Isaías no pretende dejarnos paralizados por el miedo, sino de pie ante una decisión. Ahora nos toca decidir si ignoraremos su llamado o permitiremos que esta revelación transforme nuestras vidas. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarnos en esta travesía espiritual. Si este video te ha inspirado o te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte a Historias Sagradas y a seguir explorando con nosotros las maravillas de la Biblia. Tu apoyo y compañía significan mucho en esta misión de compartir la fe. Hasta la próxima historia sagrada.